Muy buenos días a todos los hermanos. Y en esta mañana, un día más nos encontramos con cada uno de ustedes, tanto aquí dentro de la iglesia, juntamente con los voluntarios, también los hermanos que nos ven a través de Zoom, Facebook y YouTube. Les saludamos en este día domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Y en esta mañana, antes de comenzar el culto, vamos a cantar unas alabanzas. Busquemos la alabanza número 38, Gloria, Gloria. Busquemos todos la alabanza número 38, Gloria, Gloria. Salvador nuestro, canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre del eterno amor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer en vida, sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo,
vamos a cantar otra alabanza. Busquemos la alabanza número 47. Jesús es mi Rey soberano. Busquemos la alabanza número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, y gozo es cantar su gloria. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Durante estas semanas pasadas nosotros tuvimos los postseminarios con diferentes siervos. Primero con el evangelista Juan Choi, que nos compartía el testimonio de la fe, cómo a través de la situación, solamente por la palabra de Dios, él podía encontrar nuevamente la felicidad. Y después también teníamos el seminario con el pastor Choi. Entonces, compartiendo con él también su testimonio, como Jesucristo le había escogido para anunciar el Evangelio. Nos compartía su vida de creencia, cómo él vivía, cómo Jesucristo había preparado todas las cosas para él. También yo me sentía muy agradecido a Dios porque los hermanos podían participar contentos, felices también. Y cada evento que hay, cada evento que Dios nos permite dentro de la iglesia, dentro de lo que es transmisión, sonido, podíamos mejorar cada vez a través de la guía del siervo. Podíamos hacer nuevas formas para que los hermanos puedan escuchar. Aún nos falta mucho todavía, pero aún hay más eventos todavía, y conforme pasa el tiempo vamos a mejorar también por la guía de la iglesia, de los siervos.
yo quería agradecer a Dios y vamos a cantar otra alabanza más, una alabanza más cantemos. Busquemos la alabanza número 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Busquemos la alabanza número 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Vamos a cantar esa alabanza. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al ver color. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengan glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Y hasta aquí las alabanzas. Y en esta mañana vamos a orar al Señor, todos inclinando su rostro, oremos. Señor, en esta mañana le agradecemos, usted nos da esta gracia una vez más, poder estar presentes en el culto dominical. Agradecemos porque usted nos da ese privilegio de poder escuchar, de poder recibir la palabra de Dios. Usted, Padre, a través de la palabra quiere dirigir nuestra vida, quiere cambiar nuestro corazón. Permítanos confiar a 100% en la palabra que nosotros escucharemos el día de hoy. Usted puede darle la misericordia a todos los hermanos donde quiera que se encuentren. No hay excusa para no escuchar la palabra de Dios. Dios nos permite anunciar el Evangelio de una y otra manera, usando diferentes medios, diferentes métodos, para que cada uno de los hermanos, donde quiera que se encuentren, escuchen el Evangelio. Cuando uno tiene la necesidad de escuchar, no hay obstáculo para esa persona. Una y otra manera
hace lo posible para escuchar la palabra de Dios. Pero Padre, también le pedimos su gracia por algunos hermanos que tal vez por alguna situación no pueden participar. Usted puede cambiar el corazón, usted puede darle la gracia, usted puede cambiar ese corazón cerrado a un corazón abierto para que reciba el mensaje que usted tiene preparado. Padre, así le agradecemos una vez más. Bendiga a su siervo que nos va a compartir el día de hoy. Bendiga a los hermanos que están conectándose, tanto en Zoom, Facebook y YouTube. También a los hermanos que tal vez enfrentando la situación llegan a la iglesia para poder comunicarse, tener contacto con la iglesia. Agradecemos, Padre, por todas las cosas. Usted bendiga, usted abre el corazón de cada oyente. Permita que muchas personas nuevas puedan escuchar el Evangelio. Permita que cada uno de ellos reciba con el corazón abierto. No solamente el culto aquí, La Paz, sino a nivel Bolivia. Bendiga todas las iglesias a nivel nacional, a nivel Latinoamérica. Padre, usted a través del Evangelio, a través de su siervo, está anunciando fuertemente aquí en todo el mundo, Señor, utilizando todos los medios de comunicación que usted permitió a la humanidad. Agradecemos, Padre, una vez más. Encomendamos este culto en sus manos. Bendiga, usted dirija, usted proteja a cada uno de nosotros, Señor. Le agradecemos una vez más, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora tenemos el tiempo de testimonio, para lo cual vamos a invitar a dos hermanos. Primero vamos a invitar a la hermana Felipa Cantuta López, que nos va a compartir su testimonio. Y seguidamente tendremos el testimonio del hermano Freddy Huanca, quien también nos estará compartiendo su testimonio. Vamos a invitar a los testimonios. Adelante, por favor. Buenos días, hermanos, y buenos días, pastor. En esta mañana yo agradezco mucho a Dios, ¿no? Porque me permite también testificar delante de Él. Como en este tiempo también yo estoy pasando, en este tiempo de pandemia, ¿no? Aunque ya pasó más de un año. Año pasado yo podía escuchar la promesa del pastor Oxapar cuando decía, no te he dicho si crees verás la gloria de Dios. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cómo veremos la gloria de Dios este año así? Y llegaba el campamento mundial, después ya llegó la cuarentena rígida, ¿no? Y como había el campamento también por virtual, ¿no? Con el pastor Oxupar, era tan lindo, ¿no? Pasaba eso como que yo decía, esta es la gloria de Dios que voy a ver así. Me mostraba, ¿no? Dios. Y de repente, ¿no? Yo como hace 8 años, como adolezco de un dolor, ¿no? A veces puedo caminar, a veces no puedo caminar, así. Pero yo oraba a Dios, no me agarre la enfermedad del coronavirus. Yo solo pedía a Dios, ¿no? Pero Dios me mandó esa enfermedad, ¿no? Aunque yo no tenía la posibilidad de curarme. Yo dije cuando agarré esa enfermedad, yo, ay, fui ya, ¿no? Ya se acabó mi vida, así. Pero así no tenía ninguna posibilidad, Dios me salvó también la vida. Realmente mi corazón tanto se quebraba, ¿no? Porque en verdad yo había visto la gloria de Dios, sí, porque yo podía pensar, tanta gente, tantas personas están muriendo, tiene todas las posibilidades, pero yo sin nada. Dios me dio la vida
así. Yo podía agradecer tanto a Dios. Realmente yo veo la gloria de Dios así en mi propia vida, ¿no? Yo adoro en verdad a un Dios vivo así. Por eso podía agradecer tanto a Dios por darme nuevamente la vida, aunque el dolor no desaparece, ¿no? Continuamente escucho también la palabra de Dios, ¿no? Los siervos dicen, ¿cuántos eso no? En esta semana mismo el pastor John, donde se ha picado con escorpión, aunque él ya no respiraba, pero nuevamente está sano. Había una joven también que se quebró la pierna, creo, de mucho tiempo. Ahora sus músculos están regenerando así. Entonces, como en mí no hay esa esperanza. Yo creo que un día, ¿no? Dios también me va a dar esa sanidad, que ya no sienta este dolor. Aunque ya pasó ya 9 años, ¿no? Estoy así viviendo. Pero yo tengo una esperanza grande, Dios me guarda siempre, ¿no? Yo quiero leer, ¿no? Éxodo 23:20, donde dice, no, y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Yo podía agradecer tanto, ¿no? Entonces yo no estoy sola, ¿no? Dios continuamente me guarda con su ángel, me manda delante, aunque yo no veo ese ángel, ¿no? Pero Dios me guarda mediante su ángel. Por eso aún todavía me da la vida. Puedo agradecer también porque toda mi familia está dentro de la iglesia. Aunque mis hermanas carnales no quieren escuchar, pero tengo mucha esperanza, ¿no? Que ellos un día también toditos van a estar dentro de la iglesia, ¿sí? También puedo pedir la oración a todos los hermanos, ¿no? Para que pueda recibir toda mi familia también la salvación. Aunque ellos creen, ¿no? A un Dios como quieren cumplir la ley, así, no quieren escuchar mucho, ¿no? Pero la esperanza no, ahí está. También quiero leer por último, ¿no? Josué 1:9, ¿no? Donde dice, mira que te mando que te esfuerces y vayas delante, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde no desmayes, Dios estará contigo. Entonces, Dios siempre estará conmigo, ¿no? Como esa es mi promesa para mí, ¿no? Yo me guardo así. Aunque hay mucho, ¿no? Donde dice también, yo ya llevé tus enfermedades, yo soy tu sanador, ¿sí? Pero solo me queda esperar en Dios, ¿no? Por eso yo agradezco también la iglesia. En verdad, ahí está mi familia verdadera, ¿no? Tengo mucha esperanza también que un día y ya no estaré así, ¿no? Dios también se lo ha llevado todo y se hará realidad. Eso puedo testificar en esta mañana. Gracias, hermano. Muchas gracias por el testimonio de la hermana. Y ahora tenemos también muchos jóvenes que quieren testificar. Y primero vamos a invitar al hermano Freddy Huanca. Luego vamos a invitar también al hermano Jonathan Huanca. También vamos a invitar al hermano Esteban Pinoe. Primero vamos a invitar al hermano Freddy. Luego los siguientes van a tener, son voluntarios que están pasando últimos tiempos aquí dentro de la iglesia. Y ellos también quieren compartir su testimonio. Así que vamos a tener 3 testimonios más, por favor, a los que van a testificar, algo resumido, ¿no? Para que no se alargue el tiempo.
Muchas gracias. Vamos a invitar primero al hermano Freddy, luego al hermano Jonathan, luego al hermano... Vamos a invitar con fuertes aplausos, por favor. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días. Es un honor para mí estar acá, ¿no? Dios me permite este tiempo tener mucha dificultad, ¿no? A pesar de que yo hacía mis planes para poder ejercer mi carrera, hacer algunos proyectos, pero las cosas como que hasta ayer no salían bien, ¿no? Ayer me enteraba de una noticia que la verdad es que no me ha gustado y Dios me permitía una vez más fracasar, ¿no? Y también este tiempo yo he pasado dificultad en mi familia, ¿no? Uno de mis sobrinas, la más querida, la mayor, falleció, ¿no? Y la verdad es que en mi corazón había mucha queja, no sabía cómo tomarlo esta situación. Y yo decía, ¿no? ¿Por qué yo no fui a ella y no le jalé a la iglesia? Y así, venía mucho peso, ¿no? en mi corazón. Pero escuchando el corazón de mis hermanos, mi hermano que es seminarista Rubén, yo podía recibir exhortación, ¿no? a mi corazón, porque yo esperaba, ¿no? Consuelo, así, hermano, tranquilo, así, pero él me agarraba duro, así, ¿no? Y un versículo quiero compartir, Romanos 1:18, dice, esta es una exhortación, ¿no? Para mí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Entonces, ¿yo qué estaba haciendo este tiempo, no? Yo meditaba bastante, ¿yo qué estoy haciendo así? ¿Por qué yo dejé a un lado la iglesia y empecé a hacer mi vida así? ¿Por qué ya solamente estoy haciendo planes de mi vida así? Entonces ahí me venía, ¿no? Yo realmente he dejado a un lado a Dios, la iglesia. Entonces acá la palabra dice, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo, dice, a quien detiene la verdad. Entonces como que esta palabra, ¿no? A mí me hacía reflexionar, me hacía recapacitar, ¿qué estoy haciendo este tiempo así? Y yo tengo agradecimiento, ¿no? Por medio de la academia, yo doy academia de Aymara, ayer hemos terminado, ayer se ha clausurado. Yo he recibido mucha bendición, ¿no? Por esto, porque yo podía acercarme a la iglesia por medio de la academia, podía tener la comunión con diaconisa, también con pastor. Entonces la academia me acercaba a la iglesia, ¿no? Pero aún así yo andaba, ¿no? Afanado en el mundo, así, con mis cosas, solamente ocupándome en lo material, así. Por eso este tiempo yo tengo un poco de, ¿no? dolor en mi corazón, así, porque mi corazón se ha vuelto soberbio, así, porque yo un día dejé así de la noche a la mañana la iglesia, porque ya no hay ese corazón de servir, así. Y yo escuchaba, ¿no? Anoche la palabra de siervo, decía, Dios no quiere que nosotros sirvamos. O uno no puede servir a Dios, no puede pensar que sirve a Dios, que uno predica su evangelio, que Dios necesita de él. No puede pensar eso. Sino decía, Dios es el que pone el corazón para que uno pueda como anunciar su evangelio así. Entonces, este tiempo también yo había perdido esa gracia, ¿no? De poder anunciar su evangelio, de poder predicar su palabra. Y la verdad, esa gracia yo había menospreciado, ¿no? Y Dios me había quitado, ¿no? Esa gracia. Ahora tengo como, ¿no? mucho temor, ¿no? a que puedan ocurrir más cosas, ¿no? A que pueda fracasar más.
Entonces yo solamente ahora quiero como apoyarme, ¿no?, en Dios, que Dios me dé la gracia, que tenga misericordia de mi vida y pueda guiarme, ¿no? Aún yo tengo planes, aún tengo proyectos, aún quiero hacer muchas cosas, pero si no está en la voluntad de Dios, entonces como que, ¿no?, todo se fracasa así. Eso me muestra la palabra, ¿no?, este tiempo. Y también, ¿no?, puedan orar por mi vida, ¿no?, por mi familia, que pasa mucha situación. Muchos están como apartados, ¿no?, de la palabra, así. Entonces que Dios también les dé el corazón para que escuchen la palabra, para que puedan dar testimonio de esa manera, ¿no? Yo estoy dando testimonio de mucho tiempo, ¿no? Y por eso para mí es ¿no?, mucha gracia estar aquí delante de Dios, expresar mi corazón, agradecer también a los siervos, porque ellos siempre me han apoyado, siempre han orado, ¿no?, por mi familia. Y agradecer, ¿no?, a los hermanos también que han apoyado en oración, ¿no? Y sí, así estoy agradecido este tiempo delante de Dios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos el testimonio de los voluntarios. Vamos a invitar a Jonathan Huanca, voluntario de la ciudad de Cochabamba. Vamos a invitar con fuerte aplauso también a él. Gracias. Buenos días a todos, hermanos. En este domingo Dios me da su gracia para que yo pueda testificar, aunque estoy muy nerviosa, así, porque no sabía yo qué. Y quiero compartirles un poco, ¿no?, cómo he estado viviendo este tiempo aquí como voluntario. Desde que llegué, llegaba con un corazón, se podría decir, como que aceptaba, ¿no?, las cosas fácilmente, así. Me decían, lleva esto, anda a tal lugar, y yo ya, así nomás decía, todo sí. Pero una vez ya viviendo aquí un mes, un mes, así, mi corazón cambiaba. Entonces yo ya no quería aceptar, ya no quería escuchar la voz, ¿no?, de los seminaristas, de los hermanos. Entonces yo me ponía ese rato, después de no escuchar, pensaba, ¿por qué no escuché así? ¿O por qué estoy viviendo así de esta manera? Y yo pedía a Dios que pueda darme su gracia, y ahora ya terminó, ¿no?, mi voluntariado aquí en La Paz. Entonces ya estaré retornando y podía aprender varias cosas, ¿no? Estaba en el área de transmisión, aunque había muchas dificultades en el área de transmisión o en cualquier otra área, pero podía aprender cómo el hermano Reinaldo nos enseñaba, también Daniel me enseñaba. Entonces podía aprender muchas cosas nuevas que yo no sabía, porque en Cochabamba sabía manejar lo básico así del programa. Entonces aquí viendo cómo lo hacían, porque desde Cochabamba yo veía, mira cómo lo hacen, yo quisiera aprender así. Pero después aquí llegando podía aprender varias cosas nuevas, y también todo lo aprendido quiero llevar a Cochabamba y ponerlo en práctica, sí. Y también quisiera que me acompañen en un pasaje de la Biblia, está en Números 14:28. Voy a leer, dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces yo así me recordaba de esta palabra que decía que nosotros, según lo que nosotros hablemos o pensemos, Dios lo va a hacer tal como nosotros digamos. Si nosotros decimos, me va a ir este día mal, entonces Dios lo va a hacer. Así me compartían, porque yo cada vez aceptaba más mi deseo, mi pensamiento, no podía doblegar así mi corazón, pero me decían que Dios, yo por mí mismo no puedo, porque el ser humano no tiene esa fuerza para poder quebrantar su deseo. Entonces decían que con la ayuda de Dios todo se puede. Entonces decía que si yo hablo positivamente, Dios lo va a hacer todo bien, así, todo me va a dar su gracia. Y eso sería, hermanos, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Él es Jonathan Huanca,
voluntario de la ciudad de Cochabamba. Agradezco a Dios, Dios trabajó mucho en su vida. Ahora voy a invitar al otro voluntario, Esteban Pinoe, también es voluntario de la ciudad de Cochabamba. Vamos a invitar con fuerte aplauso también a él. Sí, muy buenos días, familia, hermanos. Eh, Le digo familia porque la verdad es que al principio yo me sentía como soy un voluntariado, alguien más, no los veía como una familia, ¿no? Familia en Cristo. Y bueno, viendo todo lo pasado, eh, todo cómo expresaba mi corazón, como me conocen también, ya me conocen bastante bien, ¿no? Algunos. Y bueno, quería testificar porque también de mí ya terminó también mi voluntariado, tengo que volver a Cochabamba. Ya volví a Cochabamba y yo tenía dudas, como que no quería volver, pero a la vez sí. Decía, si yo voy a Cochabamba, ¿qué va a ser de mi vida, no? ¿Cómo voy a estar allá? Quizás me aleje de la iglesia. Y me sentía un poquito mal por eso. Me preguntaban, no te vayas, no te vayas, quédate. Yo no sabía qué hacer. Y bueno, teniendo testimonio con un pastor también, eh, decidí ir a Cochabamba, ¿no? Tener en práctica todo lo que aprendí aquí, toda la sabiduría que me dio Dios, que recibí bastante aquí, ¿no? Al hacerlo en práctica allá en Cochabamba. Y allá voy a tener también apoyo de Evangelista Rubén también, está ahí con mi familia y todo, ¿no? Por el Evangelio. Voy a ir a estudiar, pero voy a ir a estudiar para el Evangelio, salir profesional, todo va a ser para el Evangelio, ¿no? Y así es como estuve este último mes pensando bastante en eso, porque no quería ir, pero a la vez sí, extrañaba a mi familia también, y hubo muchas dificultades, ¿no? Pensar en cómo pude sobrepasar mis límites me pone muy feliz, cómo es que pude desafiarme, pude hacer, aún habiendo muchas cosas que no me gustaban, por ejemplo, levantarme temprano, eh, hacer ejercicio en la mañana con mucho frío. No estoy acostumbrado a mucho frío, estar mucho frío, no me gusta el frío, pero una dificultad, ¿no? Que Dios nos pone para poder doblegar nuestro corazón. Y así la estuve pasando, pude superar esos límites y con ese corazón me voy a Cochabamba, con un corazón muy feliz, muy alegre. ¿Cómo es que pude superar mis límites, desafiarme y pude recibir bastante, ¿no? También mi familia allá en Cochabamba tuvieron dificultades y yo desde aquí orando por ellos, siempre pidiendo, ¿no? A Dios de que esté allá con mi familia, que se haga siempre su voluntad, ¿no? Y aunque sean malas situaciones los que ellos pasan, va a ser muy bueno para sus corazones de ellos. Y así es como al principio yo al entrar de voluntario de La Paz me sentía mal, por esa razón misma, de que dejo a mi familia. Yo sentía como que era muy egoísta, ¿no? Dejar a mi familia ahí con bastantes dificultades, pero aquí aprendí que esas dificultades son muy buenas para ellos. Y no sé si me pueden acompañar con un versículo. Santiago 1:5, capítulo 1, versículo 5.
Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y bueno, cuando entré, leía bastante este versículo, ¿no? Y me llegaba bastante cómo es que yo oraba, no sabía orar bien, cada vez que oraba era cortito y bueno, cuando oraba también aquí con la familia era como que vergonzoso, ¿no? No sé, algo así lo sentía, pero no tenemos que tener vergüenza ni para predicar el evangelio, ¿verdad? Y bueno, dice ese versículo que pidamos sabiduría a Dios, Él nos va a dar abundantemente, pero con fe. Y así es como yo oraba también, recibía sabiduría, mucha gracia también, ¿no? Y pedía también por mi familia, por mi padre que se había alejado de la iglesia y está regresando. Dios siempre está actuando en nuestra vida, ¿no? Está muy agradecido. Y bueno, vuelvo a Cochabamba, no triste ni recordando las cosas que no me gustan, ¿no? Sino voy a volver con un corazón muy fuerte y feliz, ¿no? Muy grande. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias a los voluntarios. De verdad, Dios trabajó bastante en la vida de ellos. Cuando ellos llegaron, de verdad no sabían nada, ¿no? Pero estando en su voluntariado, ellos aprendieron muchas cosas dentro de la iglesia. Esteban apoya en el área de sonido, dentro del área de staff. Cuando llegó, él no sabía nada, ¿no? Pero estando dentro de la iglesia, él aprendió a manejar todas esas cosas y de esa manera servir al evangelio, servir a la iglesia. También Jonathan, cuando llegó, no sabía nada de transmisión. Ahora, dentro de la iglesia, él aprendió. Ahora él hace las transmisiones de los idiomas, ¿no? Aymara y Quechua. Jonathan aprendió también bastante dentro de su voluntariado aquí dentro de la iglesia. Y de verdad, con cada uno de los jóvenes Dios trabajó de diferente manera. Y agradecemos mucho de verdad a Dios por ese tiempo. Y ahora tenemos el tiempo de las presentaciones especiales, para lo cual vamos a presentar al Colegio Cesori de Paraguay. De primero vamos a escuchar un instrumental, Paz, Paz, con dulce paz. Y segunda presentación de la soprano Bodayu, O Gracia Admirable. Vamos a escuchar las presentaciones.
Muchas gracias al Colegio Cesori. Y ahora tenemos el tiempo más importante. En esta mañana vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Sí, esta mañana. Sí. ¿Cuántas veces te estoy saludando? Sí, no estoy considerando ustedes sordos. ¿Sí? Esta mañana y aquí en la iglesia los voluntarios, luego los hermanos, también las hermanas a través de Facebook, también YouTube, y luego Zoom. ¿Sí? Ese tiempo varios, ¿no? Varios conocemos. Algunos hermanos mayor, ¿no? Los mayores no conoce Facebook. ¿Qué es Facebook? Me pregunta. ¿Es comida? ¿Es? ¿O YouTube qué es? Y no sabe. Pero por el Evangelio, por ese coronavirus cambió bastante nuestra vida. Entonces, ahora los hermanos tercera edad, 70 años de edad, maneja muy bien Facebook, YouTube. Pastor, agrega amigo, dice. Entonces, agregando, pastor, yo envié por WhatsApp nomás, sí, confirme WhatsApp. Sí, entonces,
los hermanos también actualizando. Muy interesante, muy divertido, ¿sí? Vivir con el Evangelio. ¿Cierto, hermanos? Sí, como cada día yo me siento en nueva vida, desafío, nuevas vidas. Ese mundo cuando mete, ¿no? Trabajar, vivir, mantener, misma rutina, ¿cierto? Lo mismo. Me recuerdo un día escuchando sobre el libro de Éxodo, esa salida del pueblo de Israel. Antes de salir de Egipto, pueblo de Israel, ¿qué vida estaba llevando? Igual era todo el día mismo trabajo, levantarse temprano y trabajar, mantener su vida. Luego, un poco de diversiones, tomar, comer y carne. Solamente carne muy aburrido, ¿cierto? ¿No? Pues en la Biblia, ¿qué dice? Hasta ajo, para que no se aburra. Los pueblos de Israel vivían en Egipto, era casi toda la vida, hasta que muera, hasta que su muerte, esa vida llevándose. Pero ya Dios sacó de Egipto, ¿cierto? Luego llevaba otro camino, otra ruta. Todos los días no es igual. Caminando con Dios, con el siervo Moisés, no era todos los días diferente, era todos los días diferentes. Pero ahí Dios como daba la bendición. Poco hablamos, ¿no? Esta mañana. Entonces, escuchando ese testimonio, algunos voluntarios, yo también me da mucha pena, ¿sí? Porque me da mucha pena, aunque estaba casi 3 meses, pero casi no compartimos muchos, ¿sí? De vez en cuando era. Yo también muy ocupado, también los voluntarios también muy ocupados. Entonces quería tener comunión, escuchar de Dios. Luego quería, ¿sí? Andar juntos, diferentes lugares llevando. Mi deseo es llevar los voluntarios. Ahí donde hay de Illimani, mucha nieve, ¿cierto? Llevar, ¿sí? Entonces, ¿y por qué pastor quiere llevar allá? Para subir hasta alto, ¿cómo debe hacer? Sufrir era sufrir, ¿sí? O sea, uno tiene que subir, ¿cierto? Luego otro tiene que empujar su nalga, ¿cierto? Empujando, subir. O uno que ya tiene fuerza, más adelantado, ya tiene que jalar. Necesita ese, tal vez poco cuesta, duro era, pero muy divertido. Uno jala, uno empuja su cola, ¿cierto? Muy divertido. Ya llegando en el cumbre, ya olvida todos, ¿sí? Todo sufrimiento, cómo subimos nosotros, olvidamos. Porque mi maestro, cuando yo era secundaria, mi maestro es, ¿cómo dicen los que suben al monte? Escalador, aunque no era escalador profesional, pero su hobby era hobby, le gustó bastante. Entonces otra clase de alumnos llevaban sus maestros, como dice, viaje, ¿no? Llevaba lindos lugares, pero nuestro maestro siempre llevaba, ¿a dónde llevaba a nosotros? Montaña. ¡Ay, otra vez montañas! Porque a nuestro maestro le gusta. Sudamos, quejamos mucho. Cuando una vez sube y baja, le duele mucho pierna, ¿cierto? Calambre, también alguien calambre. Alguien también le duele. Al día siguiente ya no puede despertar. Todo el cuerpo le duele. Pero ya cuando llegando en el cumbre, totalmente diferente. Se ve todo, ¿cierto? ¿Ustedes ya subieron al cumbre? Y por eso no sabe ese sabor. Y feliz era, muy hermoso. Olvida todo lo que estaba sufriendo mientras pasando. Llegando en el cumbre, gritamos. Aquí, ¿cómo grita en Bolivia cuando llega? Así grita. En Corea así gritamos. Yaho, así grita. ¿Cómo grita? Así gritamos. Entonces desde lejos también, yaho, así también allá.
Oh, ¿está allá alguien? ¿Pero alguien está allá? Nadie. ¿Cómo dice ese? Eco, ¿sí? El eco era mi voz. Muy interesantes. Divertido. Luego se ve, ¿sí? Cómo podemos ampliar nuestro corazón. Muy divertido. Ahí yo aprendí. El monte muy hermoso. Pues cada vez mirando al monte alto, quiero llevar. ¿A quién quiero llevar? Los jóvenes quiero llevar. No se preocupe, hermano, tercera edad, no voy a llevar al monte. Sí, considerando tercera edad, planeamos, ¿no?, llevar agua termal, ¿cierto? Meter agua termal. Luego sale, ¿cómo sale? Jovencito sale. Ahí nosotros queremos, ¿no?, llevar. Hay programa de tercera edad y jóvenes. Aunque poco desviamos esta mañana, entonces escuchando ese testimonio, quiero que lleve, ¿no?, buenos recuerdos. Yo también quiero hacer más recuerdos, pero lamentablemente muchos eventos. Yo también tengo mucha tarea, muchas cosas, pero va a mejorar, ¿cierto? Mejorando ese programa, los voluntarios. Luego también aquí queremos hacer colegios. Entonces ahí juntos, ¿verdad? No necesita, ¿sí? Y regresar aquí juntos, internando, estudiando, llevamos diferentes lugares. Amén. Eso también está bien, ¿no? Sí, esta mañana ya, primero vamos a buscar la Biblia. Ya, esta mañana vamos a buscar primero de Samuel, capítulo 1, de este versículo 1 voy a leer hasta 18. Ya, primero de Samuel, capítulo 1, desde 1 al 18 voy a leer. Ya, los hermanos también pueden leer, ¿no?, adentro, silencio. Mientras yo leyendo, los hermanos también pueden acompañar a mí. Ya voy a leer, primero de Samuel, capítulo 1. Ya hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido. El versículo 5, ¿no? Ya, 5. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová
no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de su sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre tu cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuve por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgué la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracias delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más y triste. Ya hasta versículo 18 hemos leído. Ya, ¿ustedes todos ya leyeron junto conmigo? ¿Esa palabra han escuchado? ¿Han escuchado? No he escuchado esa palabra. Creo que no lee la Biblia. No lee. No lee. ¿Oh? Leyendo la Biblia nos ayuda mucho, ¿no? Nos da muchas bendiciones. Y aquí tiene Elcana, tiene 2 esposas. Una mujer, su primera esposa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ana. Luego otra esposa, Penina. Ana y Penina, ¿cierto? Entonces ese señor Elcana es, y sirviendo a Dios, porque leyendo la Biblia cada año se va a ir a adorar a la casa de Dios. Luego aquí también sacrificio, ofrendandos a Dios. Entonces esta familia, ¿verdad? ¿No? Podemos ver, sí, creen en Dios, sirviendo a Dios. Entonces ahí sirviendo a Dios hay 2 esposas. Primera esposa es Ana, otra esposa es Penina. Pero la esposa, esa mujer Penina, tiene hijos. Pero Ana tiene o no tiene. No tiene hijos. Pero ya su esposa Elcana amaba, dice, amaba. ¿A quién más? Ana era Ana. Aquí leyendo la Biblia muy interesante. Si cuando subiendo a la casa de Dios a orar, llevando mucha ofrenda para dar a Dios, ¿no? Sacrificios. Entonces, sí. Sí. ¿Escucha bien? Sí. Sí.
Si eso mejor, ¿no? Si así hacemos. ¿Qué hablamos? Ana, ¿cierto? Y no tenía hijos, pero su esposo Elcana más amaba, ¿sí? Daba más cariño, más corazón. Entonces aquí también de vez en cuando aquí vienen algunos matrimonios bienes. La mayoría viene hasta mi persona y tiene problemas. Entonces, algunos grave, ya no quiere llevar más la vida matrimonial, quiere separarse. Pero escuchando yo esas situaciones, porque mi persona también, soy casado. Yo vivo con mi esposa, con mis hijos, soy casados, aunque no se ve así, ¿cierto? Se ve joven, ¿sí? Alguien se ríe, ¿sí? Sí, está bien, pero yo vivo con ese corazón, ¿sí? Viviendo con mi esposa, también discutimos, peleamos, y llega también muchas situaciones. Entonces ya muchos matrimonios ya vienen, ellos ya no quieren saber nada, quieren separarse. Pero escuchando esa situación de diferentes matrimonios, no es nada problema, no es nada, puede vivir felizmente, puede vivir otra vida feliz, contentos, pero ya no quiere resolver, ya no quiere saber nada, ya hasta ahí nomás quiere terminar, ya no quiere ver, separarse. Aunque tiene hasta hijos, tiene varios hijos, pero ya no quiere saber. Ya a través de, tal vez no queremos recibir, ¿no? Ese problema, situaciones en nuestras vidas. ¿Quién quiere tener esas situaciones? Aflicciones, sufrimiento, nadie, ¿cierto? Pero ya llegando, entonces más importante sabiendo. ¿Por qué estas situaciones llegando en mí? Cuando no sabe, muy difíciles. Cuando ya no sabe, muchos conflictos, conflicciones. Tal vez no hay esperanza. Pero ya sabiendo muy bien, ¿por qué estas cosas pasando en mi vida? Conociendo muy bien, ya totalmente ya diferente. Usted conoce almeja. Aquí en Bolivia también produce almeja. En el mar, ¿cierto? Almeja. ¿Sabe o no sabe almeja? Almeja en el mar, ¿sí? Así abre. Hay carne, ¿cierto? Eso cocinando come muy rico es. Su sopa también, sopa también, muy rico. Almeja abre. Normalmente está cerrado, ¿cierto? Muy fuerte era, su cáscara muy fuerte. Pero cuando abre para respirar, para algo comer, se abre. Almeja. Entonces, también escuchando el proceso, cómo hace perla, una perla, escuchando, ¿de dónde ya sale perla? Almeja, dentro de una almeja. Si dentro de una almeja, ahí adentro, como una herida, casualmente una herida. Entonces por esa herida le duele mucho aquí adentro, almeja, porque adentro hay contenido. Entonces ahí le duele mucho una herida, se queda. Entonces para solucionar procura mucho adentro, porque tiene herida y pica, sufre. Por esa razón aquí dentro de almeja produce, ¿qué produce? Y la perla. Sí. ¿Sabía, no sabía? ¿No sabía esto? Dios mío. Ustedes son benditos, así. ¿No? Por la iglesia, por el evangelio, ya puede aprender. Ya el proceso de una perla es preciosa, es caro, hermoso, es bonito. Tal vez no quiere tener herida en nuestro corazón, en nuestra vida. Tampoco ya quiere sufrimiento en nuestra vida. Pero ya ese almeja también, mejor, tranquilo, va a vivir, ¿cierto? Pero así siempre va a vivir una almeja. Pero por esa herida, por casualidad, ¿sí? Hiriéndose. Luego para solucionar, ahí adentro sufre, sufriéndose ahí,
pasando el tiempo, aquí forma, ¿qué forma? Una perla, ¿sí? Hermosa. En nuestra vida también, hermanos, todo lo que está pasando ustedes tal vez en su vida, ¿sí? Sufrimientos o algunas cosas me hiere, me daña. No quiero tener más ese sufrimiento. ¿Por qué así entre matrimonios, entre compañeros, entre familia? Ya cualquier cosa ya sucede en nuestra vida. Aparentemente un ataque era ataque, una herida en mi corazón. Pero a través de esas situaciones, quiere dar era dar, finalmente, ¿sí? Hermosa, ¿sí? Alegrías, nuestra vida más felices, alegre, eso ya quiere ver y quiere dar. No sé si ustedes pueden creer, no pueden creer en esto. Yo también cuando me hiere, yo no quiero. Yo también igual era. No me gusta sufrir, ¿sí? Angustia, soledad, no le gusta. Pero pasando el tiempo, a través de esas situaciones, me formó en mi vida, en mi corazón. Otros corazones me formó. Eso ayudando a mi vida, luego a mis familias. Ya Dios, ¿sí? Teniendo plan cada uno de nosotros, ¿sí? Fielmente ya trabaja. Luego, sí, aquí esta mañana, leyendo, ¿no? El primero de Samuel, aquí sale también justo 2 mujeres. Una mujer vivía felizmente, tiene hijos, su marido cree en Dios, no es borracho, no golpea. Luego aquí sirviendo a Dios. Luego, aquí dice la Biblia, usted hemos leído en la mañana, ¿qué hace? Sí, subiendo a la casa de Dios, adora. Adorando a Dios, ¿cómo va a tomar cerveza? ¿Cómo va a golpear a su esposa? ¿Cómo va a insultar? ¿Cierto? Luego ya, esa ofrenda también, ¿cómo distribuye? Entrega a toda persona, sus hijos, sus hijas, dice. Entonces ellos llevando esa vida felices, ¿sí? Penina felices, tiene hijos, su marido se atiende bien, cariñosamente, sus hijos también. Pero Ana era Ana. Ana también recibiendo amor, cariño de su esposo, pero tenía dolor, era dolor, sufrimientos. ¿Qué dolor tenía en el corazón de Ana? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Dolor. ¿Qué dolor? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué tristeza? Por no tener hijo era ahí. Mirando los hijos de, ¿sí? Otra mujer, de Penina. Ay, con mi esposo, ¿cómo juega? Si no sé, son chiquititos, no grandes, no sé muy bien. Pero juntos ya mirando películas, juntos ya caminando, jugando fútbol, ya Ana miraba, era. Ay, ¿por qué yo no tengo hijo? Era. Mis hijos también así recibiendo cariño de mi esposo. A ese amor decía a su papá, ¿cómo estará feliz? ¿Por qué Dios no permite? Ya en el corazón de Ana tenía, ¿qué tenía? Triste, ¿sí? Dolor era dolor, angustia, ya sufrimientos. Cuando una mujer, ¿sí? Se embaraza, ¿sí? Aquí esta hermana, ¿sí? Ya casada. Cuando una mujer embaraza, ya señorita no conoce bien, no sabe. Pero pronto ustedes también, Dios permita a su esposo, ¿cierto? Casándose, va a entender, ¿sí? El corazón de las madres. Una mujer cuando embaraza, luego pasando 9 meses, ya va a dar luz. Después de dar a luz, ya prepara. Cuando estaba embarazada, todo el cuerpo de la mujer prepara. ¿Qué prepara? Para dar a luz prepara. ¿Cómo ya el cuerpo ya prepara? Primeramente, antes de embarazarse, come un plato. Pero cuando ya embaraza, la madre cambia. Tiene que preparar para dar a luz, ¿cierto? Come doble, triple, come. Increíble. Por eso su peso también
incrementa, ¿cierto? Crecer. Antes de embarazarse, solo un plato también, poquito come, bonito come, ¿cierto? Pero cuando ya está embarazada, no importa, un plato es, 2 platos. Algunos con olla come completos, ¿sí? Así come, era. Porque come mucho, porque no es uno, era 12, 2. 2 personas, entonces tiene que comer. La madre también cambia. Adentro está mi hijo, mi bebé, ¿cierto? Debe estar, ¿sí? Como sanos. Por eso, y come. Comiendo, no estoy comiendo, dice. ¿Quién está comiendo? Mi bebé, dice. Por eso ya alguna hermana, ¿sí? Como esposa embarazada, dice a su esposo, esposo, quiero comer, ¿qué quiero comer? Pollo quiere comer. Ay, mi amor, ahora medianoche. No, mi amor, yo no quiero comer. Adentro, él quiere comer, dice. ¿Qué quiere comer? Pollo. Entonces, medianoche tiene que salir ya a buscar. Aprovechando tal vez, ¿no? Las hermanas, ¿sí? Esposas. Y comerá, pensando, mucho come. Entonces, la madre también muy sana, el bebé también muy sano. Luego el cuerpo también prepara, ¿cómo prepara? ¿Sí? El pecho también y crece, porque ya preparando leche, ¿cierto? Ahí guarda mucho leches, ¿sí? Comiendo, guardando. Por eso su cuerpo cambia, las mujeres, ¿sí? Luego ya todos cuerpo abre, ¿cierto? Imagínese, un bebé cuando nace, ¿cuántos kilogramos es? No, ¿quién dice 4 es? Creo que soltero hablo, respondió. Soltero. Ya casado sabe bien. Como 3 kilogramos, 3.3 kilogramos. Ya cuando 4 es grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo van a ser? ¿Cierto? De las madres. ¿Sí? Entonces, 3 kilogramos es también muy gordo. Gordo. Entonces ahí, aquí alimentándose muy bien el bebé, luego, por eso para salir, ¿cierto? El cuerpo mismo todo ya abre. Abriendo hueso también abre. Luego ese bebé ya sale después de 9 meses. Ya después de salir, el cuerpo ya está preparado, ¿cierto? Entonces en el cuerpo de la madre tiene leche, desea dar. Entonces algunas hermanas, madres, ¿cierto? ¿Sí? Pasando el tiempo, ese pecho le duele mucho, porque produce. ¿Qué produce? Leche produce, para dar. El cuerpo mismo ya produce. Entonces la madre quiere dar, ¿sí? Al bebé, ¿cierto? El bebé también tiene hambres, desea chupar, tomar esa leche. Cuando tomando leche se siente feliz. ¿Quién feliz? El bebé también satisfecho, ¿cierto? Después de comer, comí bien mamá. Luego también la madre también mirando, si mi hijo está satisfecho, está lleno, su vientre así. Antes de tomar leche, flaquito era su panza. Pero ya tomando, su panza ¿cómo es? Sale una montaña así. Entonces tocando su vientre, qué bien mi bebé. Feliz era feliz. Ya entre hijo, el bebé, luego la madre, ¿quién más feliz es? ¿Ya quién más feliz? ¿Cómo sabe usted? Siendo soltera. Ya, ¿cómo sabe? ¿Quién más feliz, hermana? Hermana más sabe, ¿cierto? Cuando el bebé tomando leche, ¿sí? ¿Quién más feliz? El bebé y mamá, ¿sí? Pero entre dos, ¿quién más feliz? ¿El bebé más feliz? Ya, aquí está hermana Sonia, seminarista. Ya tiene hijos, ¿cierto? Aquí hay Emmanuel, muy chiquitito, está muy cariñoso, ¿sí? Entonces desde lejos corriendo abraza fuerte, chiquitito pero mucha fuerza tiene. Una vez abraza, una vez me abrazó mi cuello, luego me apretó,
chiquitito, era chiquitito, pero ya quería dejar, ¿sí? Pero no deja, era muy fuerte, ¿sí? Chiquitito, muy fuertes. Va a crecer rápido, ¿sí? Entonces, ¿quién más feliz, hermana? ¿Y cómo sabe la mamá? La mamá más feliz, más feliz. Yo también pasé, ¿sí? Criando tres hijos criando, primer hijo, segunda hija, tercera hija. Entonces mi esposa también, como dando de pecho era. Entonces leche, ¿no? Estaba lleno, era lleno. De vez en cuando se moja ropa, ¿cierto? Las madres. Porque aquí explota, rebalsa. Mucho, era muchos. Por eso aquí deja una tela, ¿cierto? ¿No? Para que no ve, si se moja ropa. Porque produce, quiere dar, ¿sí? Hijos. Si en la Biblia también sale, hijo pródigo, hermanos, hijo pródigo. Un padre tenía dos hijos. Entonces, criando dos hijos, crecieron ahora mayor. Estando al lado del padre, de repente hijo menor pidió. ¿Qué pidió? Papá, algún día usted va a morir. Pero ahora me da mis bienes que me corresponden. Entonces, aunque su padre preocupaba mucho, no sabe mi hijo nada, en el mundo es como una selva, mucha competencia. Hijo mío, no es así igual que tú piensas, pero hijo quería recibir. Ni modo, entregó. Ya hijo menor recibiendo todos los bienes que corresponde que su padre entregó, ese bien se fue. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Lejos, ¿cierto? Lejos se fue. Luego, ¿cómo estaba viviendo hijo menor? Malgastando con rameras. Luego perdió todo ya dinero. Perdiendo ya dinero también justo llegó hambre en esa ciudad. Entonces él estaba, ¿sí?, lleno de hambre. Luego estaba apacentando los cerdos. No podía comer, apenas. Estaba muriéndose. En la Biblia está escrito. ¿Han leído, hermano, todos? Esa historia muy conocida, ¿no? Hijo pródigo, ¿cierto? Entonces, apacentando los cerdos, él tenía mucha hambre, quería comer ese albarroga de fruta para los cerdos, tampoco podía comer, porque nadie entregaba a él. Estaba muriéndose, sufriendo, mucho dolor, sufrimientos. Pero ya su padre, ¿dónde está? ¿Su padre dónde está? Su padre estaba en la casa, ¿cierto? Su padre abundantemente, dice la Biblia. Su padre vive abundantemente, tiene vacas, becerros gordos, ¿sí?, animales, comidas, panes. Había muchos, abundantemente vive sus padres. ¿Cómo está escrito sus jornaleros? ¿Cómo comían? Hasta que explote come. Sus jornaleros, esclavos, que vive en la casa de su padre. Ya vamos a ver, en la casa del padre, ¿cómo vive? Abundantemente, abundantemente. Pero ya hijo menor, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Con mucha hambre, muriéndose, sufriéndose, totalmente ya diferente. Entonces su padre también sufre mucho. Mi hijo, ¿en dónde estará? Algo comerá bien, ¿cómo estará? Debajo del techo está durmiendo o en la calle durmiendo. Mi hermano, mis hijos, mi hijo menor, si no tiene comida, sí, yo tengo mucha comida, puedo dar, ¿cierto? Pero puede dar, no puede dar su padre. Aunque tiene muchos, en su almacena, tiene abundantemente, pero ya puede dar, no puede dar a su hijo menor. No puede dar nada, que no sabe dónde está. Pero su hijo, ¿en dónde? Está apacentando cerdos, está muriéndose. Tanto esperando su padre, hermanos. Si aquí, esta mañana, nosotros leyendo dos mujeres, una mujer
Penina era. Otra mujer, Ana. Penina tenía hijos. Luego, Ana no tenía ningún hijo. Sufría bastante. Tenía muchos dolores en sus corazones. Entonces un día también subió a la casa de Dios. Entonces su esposo es Elcana. Ya después de adorar a Dios, después de ya servir a Dios, lo que sobra, eso entregaba, ¿cierto? Cada hijos entregaba hijas. Luego su esposa también entregaba. Aquí está Peninas, aquí están los hijos de Peninas, aquí están las hijas de Peninas. Ay, mi amor, aquí está Ana, Ana también entregando. Luego, para Ana otra vez, otra cosa más preparados. Vamos a ver el versículo aquí, ya primero de Samuel capítulo 1, el versículo. Ya 4, el versículo 4 voy a leer. Ya, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos, a todas sus hijas, a cada uno de su ya parte. Ya después se entrega el versículo 5, ya pero a Ana daba una parte escogida. Una aparte ya preparó para Ana, era Ana. Podía ver, ¿cierto? En el corazón de Elcana tiene más amor. ¿Hacia quién? Ana era Ana. Si una parte escogida, ya preparado otras más, doble. Entonces entregó a Ana, ya yo te amo más que Peninas. No se preocupa, no voy a votar, ¿sí? Aunque ya no tiene hijo, no se preocupa. Yo te amo, yo te quiero, si no se preocupa. Y ahí expresando era el amor de su esposo. Entonces Ana, recibiendo ese amor, ¿cómo se sentirá, hermanos? Debe estar feliz, ¿no? Una mujer contenta recibiendo amor, cariño de maridos. Pero aquí leyendo, vamos a ver. 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ya 7. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ya, esta mañana sí quisiera compartir esa parte, hermanos, con ustedes. Aquí Ana, aunque recibía de su esposo doble, más entregando, sí, las cosas materiales, no solamente materiales, también entregaba. ¿Qué entregaba? El amor era amor. El corazón de su marido más se entregaba, más se expresaba. Entonces, muchas mujeres así quieren vivir. ¿Cómo quieren vivir las mujeres? Materialmente suficiente era. Tiene material, todas las cosas, ropa, cartera, zapato, todo lo que desea, su marido entrega. Si algún dicho dice, un dicho es, la vida de mujer depende de quién. ¿No? ¿Depende de quién? Marido y marido, depende de marido. Si una señorita y se casa, negociante de zapato, entonces va a vender, ¿cierto? Y zapato. Ya, depende de marido. Cuando encuentra, su marido es gerente, gerente de una empresa, ¿cómo va a vivir? Esposa de gerente, era gerente. Entonces usted encuentra, su marido es siervo de Dios, ¿cómo va a vivir? Dios mío, imagínese, ¿sí? Imagínese, ¿sí? Por eso mi esposa bendita, ¿sí? Mi esposa va a reír, ¿cierto? Entonces, ya depende de ya esposo. Aquí, ¿qué dice? Cada año encontrando entregaba. Ya todo entrega materiales suficientemente. Además, Elcana, su marido, también ama más
que otras. Entonces Ana su vida debería vivir, ¿no?, felizmente, ¿cierto, hermanos? Debería vivir contentos, alegres, felices. Muchas personas ya quieren llevar esa vida, materialmente también, suficientes, abundantemente. Luego también, ¿quién? La gente, si me ama, mi amor me ayuda, me ama. Súper esa vida, ¿cierto, hermanos? Ya Ana entonces debería vivir felizmente. Pero qué raro, irritaba, dice, irritaba. Duele mucho en su corazón. Aquí leyendo vamos a ver una parte. 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dice. Entonces Elcana no podía entender, ¿cierto? Ya esposa, mi amor, Ana, ¿por qué llora? Dice. ¿Por qué ya sufres? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? ¿Por qué lloras? Yo soy mejor que 10 hijos. Estoy ayudando, estoy amando, estoy dando todas las necesidades. ¿Por qué sufre? Ya, Elcana entiende, no entiende. No entiende. Pero en el corazón de Ana, ¿cómo estaba ahora? Muchos dolores. Llora, ¿sí? Tristes, sí, hermanos. No podía aguantar, irritaba, dice. ¿Quién? ¿Otra mujer? Penina. Una mujer no nace, no tiene hijo, ¿sí? Si mi marido algún día va a votar a ti, luego va a venir a mí. En ese momento tal vez ya enamora, ama mucho usted, Ana. Pero cuando envejece, mucha arruga mucho gorda creo que va a votar a ti. Sin hijo, ¿cómo va a amar? Luego ya irritaba, dice, irritaba. Penina, ¿no? Penina irritaba. Entonces llegaba mucho dolor, sufrimientos. Pero escuchando de esa mujer, ay, mala, como enemiga ¿Cómo puede hablar así? Porque me daña, ¿no? Mala. Yo también quiero tener, ¿sí? Pero no se puede. ¿Qué voy a hacer? Luego quería pegar, pelear, tal vez. Pero pensando un poco más, ¿qué sirve? Es cierto. Soy inútil. ¿Cómo una mujer no puedo dar hijos? Luego Elías solamente guardaba ese rencor, dolor y sufrimientos. Ya esta mañana usted puede ver esa mujer, Ana, puede imaginar esa mujer cómo está ahora. Triste, mucho dolor en corazón. Se ve muchas materiales. Cada año su esposo prepara doble para ella. Ve en sus cuartos ropa bonita. A mi auto, el año pasado me compró nuevito, este año otra vez quiere comprar. Ya mirando abundante era en su cuarto, en su casa, materiales. Luego su esposo cada día viene, luego su esposo, ¿cómo está? Esposa, ¿cómo está? ¿Qué falta? Yo te amo, yo soy mejor que 10 hijos, considera soy tu hijo, primero, segundo, tercero, 10. Yo haré todo. ¿Qué falta? Pero ya Ana, ¿se siente feliz? No se siente ya feliz. Ya, ahí ella Ana, sí necesitaba. Yo quiero también como Penina, quiero tener hijos, aunque un hijo, por favor, Dios me permita. Aquí vamos a ver versículo 9. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote, él estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Hermanos, ya, aunque tenemos como aquí Ana, tenemos materiales. Tal vez esta mañana ustedes, eso me falta.
Yo puedo tener estas cosas materiales, será feliz. Esto ya me falta económicamente, eso ya yo consiguiendo, estará feliz. Yo puedo vivir felizmente. Hermanos, ¿sí? Aquí la Biblia está escrito. Aún tiene materiales suficientemente. Además, hasta su esposo ama, da amor, cariño. Debería vivir felizmente, ¿cierto, hermanos? Solamente falta una cosa. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Hijo. Por una cosa falta hijo, quebró todo era. No sirve. No puede dar tranquilamente. Hermanos, eso no es la vida, hermanos. Tal vez ustedes miles de cosas ya tienen, todo tienes, pero una cosa falta en su vida es falta de amor de marido, falta de ya enfermedad de mi hijo, una cosa falta, quebra todo nuestra vida. No se puede llevar felizmente, hermanos, eso no es la vida. Aquí esa mujer Ana también igual era, tenía todos, suficientemente, todos, pero una cosa duele, sufre, irrita su vida. No podía aguantar. Su esposo dice, Ana, ¿por qué no come? Come, acá está, bastantes. Pizza, hamburguesa, también que le gusta. Junior, Tunta, aquí está amor, ya come. Pero versículo 9, leyendo, Ana se levantó. Luego se fue. Orar a Dios. Hermanos, tal vez nosotros buscamos para llenar, comer, beber, disfrutar esa vida. Jamás va a llenar en nuestros corazones, hermanos. Eliana se levantó, ya basta. Esa comida no me va a dar satisfacción. Esa bebida no me va a dar satisfacciones. Ese material no me va a dar satisfacciones. Yo necesito, estoy vacío. Necesito. Nadie puede solucionar. Su esposo también puede dar. Su esposo también puede. No se puede. Él ya sabía, necesito. ¿Quién puede llenar mi corazón? ¿Quién puede llenar? ¿Quién puede llenar? Dios, hermanos. Dios puede llenar, dar ese hijo. Algunos jóvenes hermanos dicen, yo quiero ayudar a mi familia, dice. Yo quiero ayudar a mi padre, a mi madre, mi familia quiero ayudar, dice. Ya puede ayudar hasta dónde, como el Cana era, dar comida puede dar ropa, pero no se puede llenar, esas felicidades en el corazón de mi padre, en el corazón de mi madre. ¿Quién tiene que dar esas felicidades, ese gozo? Dios, solo Dios puede dar. Pero muchos, yo voy a ayudar mi familia, yo voy a servir mi familia, pero ¿qué puede ayudar? ¿Qué puede? Es el Cana, hasta que pueda, materiales, hasta su corazón, todo hecho. Pero una cosa falta, no puede llenar el corazón de su esposa. Ana, sufre. El Cana mira, ¿qué mira? Aquí está su esposa, ¿quién es? Ana, ¿cómo está? No quiere comer. Ana, yo tengo plata, yo tengo dinero. ¿Quién necesita? Churrasco, hamburguesa, come, todo voy a dar. Pero miserablemente llorando, sufre, porque no puede dar el Cana, su hijo no puede dar, tampoco ya puede llenar esa felicidad en Ana, sufre. Ana se levantó, ya basta comer, beber, estas cosas nunca me va a llenar, yo necesito verdaderamente gozo, felicidades. Se levantó, se fue. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue?
Vamos a ver. Ya 10. Ya 10 tiene. 10 juntos vamos a leer. Ya. 1, 2, 3. Ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente. 11 voy a leer. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo declararé a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces Elías, así votando, ¿cierto? Diciendo, hablando. Adentro en su corazón, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ahora? Así que está pidiendo. Su sierva, ¿cómo está ahora? Su sierva, ¿quién está hablando? Ana, ¿cómo está ahora? Si te dignares mirar a la aflicción. Sí, Dios, tengo aflicciones, sufriendo, ¿sí? Si tu sierva, ¿sí? Tengo aflicciones. Te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Luego ahí en mi corazón tienes ese sufrimiento. Tengo dolor, me puede dar, dice, ¿qué me puede dar? Está pidiendo, ¿cierto? Jehová Dios me puede dar. Tengo bebida, comida, amor de mi esposo, todo tengo. Pero sufro mucho, tengo aflicciones, tengo dolor, tristezas, pero usted me puede dar. Ese puede llenar usted, me puede dar. Cuando usted me da, yo también, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ese hijo, yo también entregaré a Dios. Amén, hermanos. Entregaré, dice, que sea siervo de Dios. Ana estaba hablando, llorando. Pero aquí el sacerdote Elías miraba. ¿Quién largamente está aquí en la casa de Dios? Luego, ¿qué está haciendo? Solamente el labio nomás se mueve, habla, ¿sí? Se mueve, pero no habla nada, no oye. Entonces el sacerdote pensó, Ana, ¿sí? Bebió mucho cerveza, bebió vino, mucho tomó, ¿sí? Ebria, dice, ebria, ¿cierto? Entonces habla, ya señora, aquí casa de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Cómo tomó? Puede tomar así, mucha cerveza, es ebria. Despiértese, aquí no es así. Está hablando. Entonces ya Ana, escuchando de este sacerdote, él respondió, ya vamos a ver. Ya 15, ¿no? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Estaba lleno de congoja, dice, y aflicciones. Por esto estoy hablando, pidiendo a Jehová Dios. Entonces recién, ¿verdad? ¿Cierto? Luego ya el sacerdote Eli habló, ¿sí? A esa mujer Ana. Versículo 17. ¿Ya versículo 17 tiene? Ya junto vamos a leer, junto. A través del sacerdote Eli, Dios quería hablar, transmitir. ¿Ya Dios qué quería transmitir? Versículo 17, a través de sacerdote Eli. Ya junto vamos a leer versículo 17, ¿ya tiene todos? 1, 2, 3.
Amén. Sí, no responde casi nada, ¿no? Creo que no entendió bien. Otra vez entonces, hasta que entienda vamos a leer esta mañana. Ya una vez más, ya, sí, conmigo junto, fuertemente vamos a leer. 1, 2, 3. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has. Amén. Amén. Ya Dios quiere dar, ¿cierto? Ya en el corazón de Dios hay, dar, ¿qué hay? Esa petición ya tiene Dios. Ya Elí hable, transmite. Ana no puede entender por qué llora, triste. ¿Sí? Transmítelo. ¿Qué transmite? ¿Qué transmite a Ana? Yo, Jehová, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Quiere dar lo que quiere. ¿Qué quería Ana? Hijo. Ya dígale, Ana, Eli, ¿sí? Transmitirá mi corazón de Dios. ¿Qué es corazón de Dios? Oh, aquí qué dice, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén, hermanos. Pero Ana, ella tenía muchos dolor y sufrimientos. Porque ella pensaba, ¿qué pensaba? Ana, ¿qué pensaba? ¿Por qué sufre? ¿Por qué llora? Ella, ¿qué pensaba? Ella, ¿qué pensaba? Jehová Dios, soy sierva, ¿sí? Inútil. Soy sierva mala, no sé por qué no me da. Yo cometí pecados, yo odié, yo cometí pecados. ¿Qué será? Tengo muchas aflicciones, tengo dolor, ten misericordia. Recuerda de mí, Dios Jehová. Ya Ana, ¿qué está pensando? Ella, sí, lleno de aflicciones, que pensaba que Dios no me da, Dios no me quiere dar, ¿cierto, hermanos? Pero por esas situaciones, Penina atacaba. Una mujer no sirve. Una mujer, si tu marido, el Cana, va a votar algún día, cuando envejece más. Ya Penina irritaba, provocaba iras, sufrimientos. Entonces Ana escuchando. Luego ella no quería ya beber, comer más. No me da satisfacciones, comida, bebida, eso. Yo necesito llenar mi corazón. Solo Dios ya puede dar. Luego mientras orando, sacaba todo. ¿Qué sacaba? Una sierva, una mujer afligida. Aquí también, ¿qué dice? Una mujer atribulada. Tengo queja, rabia, esa mujer me irrita, Dios, pero no puedo hacer nada. Ayúdeme. Yo también quiero tener mi hijo propios. Entonces esa Penina no me va, ¿sí? No me va a atacar más. Si mientras, si no tengo mi hijo, ella siempre me va a hablar. No quiero, sufro, ayúdeme. Ya Dios, ya pidiendo. Ella pensaba, Dios, ¿por qué no me da? Dios no me quiere. Soy una mujer afligida, inútil. Pero mientras, conversando, hablando, pidiendo a Dios, Dios respondió a través de Eli respondió. ¿Qué respondió Dios? ¿Qué respondió? Dios, yo no, Ana, escucha bien. Tú piensas que sí, no me dio Dios, ¿cierto? Ay, Dios no me da, Dios no me ama. Sí, soy una mujer afligida. Pero Dios respondió. Ana, escucha bien. No es así usted. Yo quiero darte.
yo quiero dar, ¿sí? Tú vas a vivir felizmente con los hijos. Entonces, transmitiendo a través de Eli. Y Ana escuchó. Yo pensaba que Dios no quería dar a mí. Dios quería castigar a mí. Dios, ¿sí?, menospreciaba a mí. Pero a través de él escuchando Dios, quiere dar, era dar. Dios me ama, Dios me quiere dar. Después de escuchar, ya versículo 18. Ya eso también conmigo juntos vamos a leer, versículo 18. ¿Ya encontraron todos? Ya conmigo juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Y ella dijo: halle tu sierva gracias delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ana escuchó, halló la gracia, la gracia. Si Ana escuchando pensaba, ¿qué pensaba? Dios me odia, Dios no me da. Si Dios está castigando a mí. Soy culpa, soy pecadora, soy tal vez mala, algo hice mal, por eso ya Dios está castigando para que yo no tenga hijo, para que ataque esa peñina mala, cada vez viene. Qué falta de mí, qué hice mal, Dios por qué me odia, Dios por qué me ayuda. Sufría bastante, escuchando de Dios. ¿Dios qué dijo? ¿Es cierto lo que está pensando Ana? ¿Es cierto? No, dice. Ana, no. Sí, yo quiero darte. Ya Eli, dígale. Eli, transmite mi corazón. Otorgaré, dice, otorgaré tus peticiones. Tú puedes tener. Yo voy a dar. Va a vivir. Ana escuchó. Escuchando, ¿qué pasó? Yo equivoqué. Yo pensé que Dios me estoy castigando. Dios está pensando, soy mala, hice mal, por eso no está dando las gracias. Soy sufro. Pero escuchando a través de Eli, a Dios, ¿qué quiere? ¿Quiere castigar? ¿Quiere dar, era dar. ¿Quiere ayudar? Amén, hermanos. Después de escuchar el corazón de Dios, Ana cambió. Después, ¿qué dice la Biblia? Después de escuchar, conocer el corazón de Dios, Ana, gracias a Dios. Luego, se fue. En su Biblia, ¿cómo está escrito? Se fue la mujer por su camino y comió. Antes no quería comer, ¿cierto? Y ya comió, dice, comió. Gracias a Dios. Dios me va a dar. Entonces puedo tener hijos. Luego comió nuevamente. Comiendo esa comida, era rico. ¡Ay, qué rico es! Ese pizza, hamburguesa, o churrasco, o chuño, era rico. Antes, ¡ay! Si churrasco comiendo, ¿qué sirve? ¡Qué feo es! Chuño comiendo, qué feo es. Todo ya feo, era feo. Había adentro, llena de angustia. Había adentro, llena de sufrimientos. Pero ahí, después de conocer el corazón de Dios, no era así Dios. Dios quiere dar. Dios me ama. Dios me quiere bendecir. Después, comiendo, era ricos. Sí, desapareció y tristezas, hermanos. Ya, hermanos, aquí esa mujer Ana es. En el principio, ella pensaba solo es vivir, comer, casándome con maridos guapos, que me ama, me enamore, me trata bien, me sirva bien, mi vida será feliz. Pensaba ella. Según su plan, según su deseo, encontró, se casó, su marido es Elcana, tan, se casó, según su deseo, su marido, todo el corazón ama, estoy feliz,
contento, feliz era. También mi marido tiene muchas cosas materiales, todo lo que yo pido me da. ¡Ay, esa vida verdadera! Esa vida es feliz. Vivía esa mujer. Elías así quería vivir. Solo, ¿qué vida quería vivir? Hermanos, ¿qué vida? Lo que está pensando ustedes. Si come, si bebe, luego mi marido me ama. Suficientes. Esa vida tal vez alguien soñando, viviendo, pero equivocado, hermanos. Yo también me soñé esa vida. No esperaba tantas materiales, solamente poquito. Yo como bien, duermo bien, luego me caso con hijos, vivir así. Eso, deseando, pero en realidad viviendo, sí, no podía satisfacerme. Vacío y vacío en nuestro corazón. Aquí esa mujer Ana también esta mañana leyendo, ¿sí? Aparentemente debería vivir felizmente. Porque faltaba, ¿qué faltaba, hermanos? ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? No quiere responder, ¿no, hermanos? Quiere pelear conmigo. Ya, ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba? Por esa falta sufría bastante Ana, esa mujer. Tal vez quería suicidarse, no sé muy. Pero según la expresación de esa mujer Ana, ¿cómo está? Atribulada, llena de angustia. Hasta quiere quitarse su vida, quiere suicidarse. No quiere nada. Luego quiere ir lejos. Luego, ¿qué quiere ir lejos? Quería suicidarse, tal vez. Tal vez leyendo a ella falta hijo, pero no es hijo, hermanos. En su vida faltaba. ¿Qué faltaba? Estaba lejos de Dios. Ella deseaba vivir, comer, beber felizmente. Lejos de Dios era. En su vida no había Dios. Ella más enfocaba era comer, beber, disfrutar con su familia, con su esposa. Pero ella pensaba vacío. Eso quería quitar ese vacío, su vida. Aparentemente falta su hijo, ¿cierto, hermanos? Pero está lejos. Como hijo pródigo hablamos, hermanos. Su padre abundantemente ya vive, come, pero su hijo muere por el hambre. Por hambre está muriéndose. Pero tampoco su padre ya puede ayudar. No sabe dónde está, amigos. El hijo piensa, ¿qué piensa? ¿Cómo voy a morir acá? ¿Sí? Soy miserable, pobre. Pero ¿qué es más miserable, hermanos? ¿Qué es miserable? Porque no hay en el corazón del hijo pródigo la fe. Regresando, mi hermano mayor, ¿qué me mira? Mi padre, ¿qué me dirá? ¿Cómo me salí? Exhorté, peleé, ¿cómo robé ese dinero bienes? Yo malgasté con ramera, sucio, feo, ¿cómo me va a tratar? En el corazón de hijo pródigo no hay ese corazón. Como padre, ¿qué es más miserable? Lo que está pensando era, como hijo pródigo, su propio pensamiento. ¿Cómo voy a volver? Aunque sabe en la casa de padre abundantemente ya, ahí, llegando a la casa de mi padre me va a dar ropa, mi padre me va a dar becerro gordo, mi padre me va a dar todas las cosas, me va a abrazar. Si hubiera tenido ese corazón de su padre, no necesita ya sufrir, no necesita quejar. Pero ese hijo pródigo tanto tiempo está. ¿En dónde está? ¿En dónde está? En la casa de cerdo, apacentándose, pensando, midiendo, volveré o aquí no. Mi padre aceptará o no. ¿Cómo me va a hablar? Exhortará. ¿Me va a golpear? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo me salí de la casa? Pero si ese hijo
regresando a la casa del padre. Su padre exhortó. Ya su padre exhortó. Maldito sea, ¿por qué entra otra vez a mi casa? Vete, así dijo. ¿No? Ese dinero, como yo trabajaba, como ahorraba, como malgasta con ramera, vete. Así ya trató. Su padre abrazó, ¿cierto? Su brazo abrazó. No sé cuántos días no se bañó, sus hijos, porque apacentaba cerdo, era sucio, huele. Pero cuando ya su padre al ver, abrazó, ¿verdad, no? Abrazó y besó, era. Si hubiera estado yo, ¿cierto? No, yo no quiero abrazar. Huele feo, ¿sí? Aquí algunos solamente ya 3 días no se baña, 1 semana no se baña, huele, ¿cierto? Huele. Ni siquiera que me pase al lado de mí, huele. Pero padre, abrazando, sí besando. Ese hijo, si hubiera conocido ese corazón de su padre, viviría apacentando cerdo. ¿Sigue ya viviendo? No, era rápido va a ir, rápido, dejando va a ir. ¿A dónde va a ir? Ese hijo pródigo dejando, apacentando los cerdos, va a ir. ¿A dónde va a ir? A su padre. Mi padre me va a abrazar, mi padre me va a besar, mi padre me va a dar becerro gordo, mi padre va a abrir música, fiesta. Luego rápido va a ir. Pero se fue rápido. Tanto tiempo, años sufrió por sus propios pensamientos. Ana igual era, Ana igual. Ana, tanto tiempos vivía era, beber, comer, ella, tanto tiempos. Pero ella se levantó, ya basta. Esa vida, beber, comer, disfrutar ese mundo, nunca me va a dar felicidades. Sufro, soy triste, soy inútil. Luego voy a ir, era, ¿hacia quién? Dios. Dios me puede dar. Luego pidiendo, orando a Dios. Dios ya dio, no dio hijo. ¿Dio? Dio era. Amén, hermanos. A través de nuestra vida también, como Penina, hermanos. Aparentemente se siente ataque, me ataca, me hiere, me daña, ¿cierto? A través de situaciones, Dios quiere que me acerque. A través de la situación, Dios conozca mi corazón, conozca de mí. Ustedes sufren tal vez, ustedes ahora están angustiados, como atribuladas, como Elías, triste, no hay más esperanza. Quiere dejar todos, ni hogar, nada quiere, tal vez hasta su vida quiere ya dejar. Ya, busque, porque vive lejos de Dios, sin saber. Luego hay Ana, ¿no? Buscando, orando a Dios, pidiendo. Dios habló. Eli, dígale, Ana, Dios quiere, ¿qué quiere? Otorgar. Tú, peticiones. Dios ama, dice. Dios quiere dar. Esta mañana también, tal vez en nuestra vida llega como que ¿quién? Penina tiene Penina. ¿Su Penina quién es? Pastor Andrés. ¿Quién es su Penina? ¿Su marido es? ¿Quién es su Penina? ¿Es su esposa? ¿Su hijo es? ¿O deuda es? ¿Enfermedades? ¿Coronavirus es? ¿Su Penina quién es? Mi carácter es. Mi carácter feo es. Yo quiero cambiar es. Ya su Penina quién es. Tal vez esta mañana ustedes al lado de ustedes ataca, molesta. Está lejos de ti, sin saber, corazón de Dios. Yo quería vivir para mí, comer, beber, disfrutar. Tal vez era lejos de Dios. Pero Dios tantos desea. Dios quiere estar cerca, quiere ayudar. No falta de hijos sufría Ana, falta de Dios.
en su corazón, no había. Estaba solo comer, beber, eso nomás tenía Elia. Beber, comer, estará bien, feliz, mi vida es. Pero faltaba una cosa grande, Dios en nuestra vida. Sin Dios, aunque comemos bien, dormimos bien, pero algunas cosas faltan en nuestra vida. ¿Cómo hablamos? Alguien falta, sí, economía. Alguien falta es alegría. Alguien falta, cada uno ya jamás puede llenar. Sí o sí va a faltar en nuestra vida. Miles cosas tiene, una cosa falta. Por falta de una cosa, ya quebra nuestras vidas. Sufre, lloras. ¿Quién puede llenar entonces nuestra vida, hermanos? ¿Entendieron ahora? Ya, ¿quién puede llenar en nuestro corazón nuestra vida? Dios, Dios. En esta mañana tal vez usted sufre mucha angustia hasta dejarse su vida. Hermanos, Dios quiere que acerque, busque, conocer, ¿sí? Conocer era el corazón de Dios. Dios quiere otorgar, dice. ¿Qué quiere otorgar? Si Ana falta hijo, ¿cierto? Hijo quiere dar. Si usted qué falta, eso quiere otorgar, dice, conociendo en Dios. Porque yo he vivido lejos de Dios. Porque yo he vivido lejos de Dios. Porque yo he vivido según mis propios pensamientos, miserable. Soy inútil. Yo quiero vivir así, me va a ayudar. Comer, beber. Pero esta mañana, en su vida también tal vez ataca a alguien, algunas situaciones como Penina es. ¿Qué quiere decir esto? Dios me busca, ¿cierto? Dios quiere estar conmigo y cerca, hermanos. Luego, después de tener su hijo, estaba muy feliz, era Ana. Feliz, contento. Entonces, ella estaba lleno de alegría ahora. Cada vez mirando, ¿cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Samuel era. Yo pedía a Dios. Antes ella quería vivir solo, beber, comer. Sin Dios. Ese Samuel, cuando yo pedía a Dios, Dios no dio. Dios no dio. Dios era. Samuel, ¿qué quiere decir? Aquí vamos a buscar, su nombre es Samuel 20, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, dice, diciendo, ¿por cuánto? Lo pedí a Jehová era. Ya cada vez mirando Samuel, ¿qué recuerda? Yo pedí a Dios. Ahí está su resultado. ¿Quién es? ¿Quién es? Samuel era Samuel. Cuando yo pido, Dios me va a dar. Era. Porque yo vivía lejos de Dios. Porque yo vivía según mis deseos. Samuel, cuando yo pedí, Dios me ha dado. Amén, hermanos. Después Dios más ha dado hijos. Estaba más contento, era feliz. Ana es. Luego Elia, ahora quiere entregar. ¿A quién? Samuel, único hijo, ¿cierto? Pero quiere entregar. ¿A quién quiere entregar? Dios mío, quiere entregar. Otra vez va a quedarse sola. Cuando vivía sola, ¿cómo estaba Ana? Angustia. Penina otra vez me va, ¿sí? Irritar. Una mujer no tiene hijo es, fea es, cuando sea así gorda y vieja, tu marido va a botar. Ella vivía así antes. Ya tiene hijos, feliz, feliz. Feliz, ¿por qué feliz? Por Samuel feliz. Ya no por hijo feliz. Dios me ha dado. Cuando yo pido, Dios me va a dar. Amén, hermanos. Por eso estaba feliz, contento. Dios,
yo entregaré. Estoy una mujer feliz era. ¿Qué dice Ana? Soy una mujer feliz era. ¿Por Samuel? No Samuel, sino Dios ya está conmigo. Yo entregaré mi hijo. Luego entrega o no entrega Samuel a Dios. Entrega o no entrega. Entrega. Ya entregando otra vez Penina va a irritar, ¿cierto? Pero ya no hay problema. Penina me irrita. Penina me habla, pero ya no más sufre, ¿cierto? ¿Por qué no sufre más atacando Penina? Aunque tiene Samuel, ya entregaste, no tiene hijo otra vez. Ana, ven. Tonta, sufre, no tiene hijos. Pero ya Ana, ¿sufre o no sufre? No sufre más. Porque en el corazón de Ana, cerca, ¿cierto? Dios me va a dar. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? Dios me va a dar lo que yo pido. Suficiente. Solo Dios está conmigo, suficiente. Porque Dios me va a dar. Amén, hermanos. Entregó Samuel a Dios. Luego capítulo 2, vamos a ver. Capítulo 2, ese es cántico, ¿sí? Cántico de Ana era. Testimonio de Ana es. Expresación de Ana es. Luego capítulo 2 voy a leer desde versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. Aunque enemigo es, ¿qué hace? Él ya su boca es grande, abierta, alaba. Enemigo aunque me ataca, enemigo aunque me habla, pero Jehová Dios está, ¿cierto? Me va a ayudar. Yo pido, tú nada es, dice enemigo. Amén, hermanos. Luego ella es explicando, era cántico de Anas. Ya 2, 3. Ya 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Ya en el corazón de Ana, ya no hay refugio como él. Refugio, ¿cierto? Refugio. ¿Sí? Sí, porque yo digo, esa palabra muy importante. Refugio. ¿sí? Refugio. Eso es, sí, más o menos. ¿Sí? Por favor, entiendan bien, ¿no? Ya todo lo que está escuchando por Zoom, ya Facebook, YouTube. Eso es, no hay refugio. Refugio como el Dios. Ya no hay, ¿sí? Para llenar mi corazón. No hay otro, solo Dios. Hoy en día mucha gente busca, ¿cierto? Para llenar. Como dice, beber, comer. Alguien trabajo, alguien estudio, alguien buenas profesiones, alguien su marido es refugio. Busca marido. Pero aquí nada puede llenar, dice. En el corazón de Ana encontró verdadero. Dios, solo Dios puede llenar. Versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Ya luego versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová
empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ya en el corazón de Ana, ahora, ¿sí? Sí, Dios puede matar, puede vivir, se empobrece o enriquece, abata y enaltece. Ya Dios todo ya puede hacer. Luego versículo ya 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí nadie sí puede vencer. Dios más fuerte. Ese Dios está conmigo. Ese Dios se me quiere dar. Ya, entonces, ¿qué hay más problema? Hermanos. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén, hermanos. Esa mañana Ana quiere transmitir a nosotros. ¿Qué quiere transmitir? Yo tengo ahora mi hijo, estoy feliz. ¿Eso quiere transmitir? Eso quiere. En el corazón de Ana era Dios poderoso. Dios puede matar, Dios puede salvar, Dios quiere hacer pobreza, Dios quiere hacer todos. Ese Dios está conmigo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué ustedes no viven para Dios? Dice. ¿Por qué sigue buscando beber, comer, disfrutar lejos de Dios? ¿Usted por qué viviendo esas vidas? Esa mañana, yo he vivido esas vidas. Pero Ana quiere transmitir, ¿qué quiere transmitir? Jehová todo era mi vida. Aún yo entrego mío Samuel. No hay problema, que Dios me va a dar todas las cosas. Esta mañana tal vez ustedes sufren, triste, angustia, quiere dejar esas vidas. No quiere nada, porque era lejos de Dios, lejos demasiado. No conoce, solo vive según sus propios mundos, sus propios pensamientos. Miserable, terrible, triste, no tengo nada. Como Ana, en el principio esa vida llevaba. Pero después de conocer el corazón de Dios, yo quiero otorgar tu petición. Yo te daré, yo voy a ayudar. Después de encontrar, después de ya creer en Dios, ¿cierto? Ella, ¿qué te explica ahora? ¿Qué cántico es? Quejando, murmurando. Y sale cánticos. Esta mañana esa mujer Ana hacia nosotros quiere transmitir Dios es todo, se acerca, confía, Dios todo es nosotros. Tal vez lejos de Dios, sin Dios ustedes buscando ¿sí? Felicidades, alegrías, tal vez poco de materiales. Tal vez lo que desea puede encontrar maridos, familias, negocios, pero jamás va a llenar sus corazones. Jamás va a vivir felizmente. Esta mañana esa mujer Ana quiere transmitir a nosotros, ¿no? Ya un versículo vamos a buscar, 1 Corintios, luego terminamos. 1 Corintios capítulo 1. Ya, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 21. Ya, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 voy a leer. Ya encontraron todos, voy a leer. Ya pues, ya que la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Guardó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermano. Ya Jehová dice, en la sabiduría, ¿no? Aquí versículo 21, ¿qué dice? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Hermanos, esta mañana es muy importante. Este mundo, según la sabiduría de este mundo, según nuestros conocimientos, no conoce. ¿Qué no conoce? ¿Qué cosa? No conocemos a Dios, hermanos. Jamás, jamás. Como esta mañana hablamos, el Padre abundantemente vivirá, pero hijo pródigo está muriéndose, miserables, hermanos. Ya Jehová Dios quiere dar, hijo era todo lo que desea, pero Ana sufre sin saber, sin conocer. Hermanos, si Dios es abundante, poderoso, si puede conocer, recibir de Dios, no habría tener ningún problema. Aquí dice, según nuestra sabiduría del mundo, no conoció, dice, no conoció. ¿Qué no conoció? Jamás puede saber, hermanos, esa riqueza de Dios, ese amor de Dios, ese corazón, jamás. Entonces, supuestamente debería vivir, ¿cómo? Sufriéndose, con mucha angustia. Pero aquí la Biblia, muy interesante, ¿verdad? ¿No? Aquí, después, como está escrito, agradó, dice. ¿Qué agradó Dios? Agradó a Dios salvar a los creyentes. Dios agradó a los creyentes. Ellos pueden tener sabiduría de Dios. Ellos pueden tener toda la riqueza de Dios, dice. ¿Quién puede tener? Los difícil mi palabra esta mañana. Hoy llegó la hora de dormir. ¿Sí? ¿Qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes. Los creyentes. Agradó muchos. Los creyentes pueden saber riqueza de Dios, amor de Dios. Amén, hermanos. Pero atrás poco más. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Eso más interesante. Los creyentes, escucha. ¿A través de quién escucha? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Aquí dice, por la locura. Muy raro era la Biblia, ¿cierto? Dios, ¿cómo puede usar esa palabra? ¿Cómo Dios expresa esa palabra? Locura, locura es buena palabra, Cuando usted loca es bueno, ¿Se siente feliz? Ay, hermano, usted loca es. Locamente hiciste. Feo es feo, ¿cierto? Aquí Biblia muy raro era. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente, sí, piensa, ese predica. Predicar, ¿qué quiere decir? Hablando, ese significado predicar es. ¿Qué quiere decir? Predicar. Y compartir era, transmitir, entregar, predicar, compartir, transmitir. Hermanos, Ana en el principio tenía rabia, tristeza. Lo que tiene tristeza, ¿qué va a transmitir? Tristeza. Dios, sí, a través de esa predicación quería transmitir, predicar. ¿A quién? A los que creen, escuchando esa predicación, cree, Dios agrada.
Amén, hermanos. ¿En qué manera? Locura de las predicaciones. Hermanos, primeramente, transmitir necesita saber bien el corazón de Dios. Primeramente, no conoce el amor de Dios, la salvación de Dios verdaderos. Difícil era transmitir. Lo que tiene va a transmitir. Hoy en día mucha gente dice ¿sí? Dios es amor. Cristo murió por nosotros. Luego, ¿qué transmite? Somos pecadores. Somos pecadores. Condenaciones. Lo que tiene transmite. Las personas también escuchan. ¿Qué escucha? ¿Verdad? Somos pecadores. Triste. Miedos. Castigo. Ese castigo. Hermanos. Aquí dice, ¿quién puede predicar? Que encontró el corazón de Dios, verdaderos. Dios nos salvó a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llevó nuestros todos pecados. Verdaderamente encontrando el amor de Dios, como Dios mandó su Hijo unigénito Jesucristo. Luego en la cruz mató, clavó por nuestros pecados, limpiando todos pecados de nosotros. Luego ya quiere vivir con nosotros. Después de recibir la salvación, ¿verdad? ¿No? En nuestro corazón se queda. ¿Qué se queda? Ese amor de Dios verdaderos. Gracias a Dios. ¿Cómo puede enviar Jesucristo por ese malo, por ese pecado? Limpiando todos pecados. Gracias a Dios. Luego quedándose en el corazón. Entonces, aunque no sirve nada ese cuerpo, ese inútil, quiero entregarle, Dios. Si como Jesucristo murió por mi pecado, mi vida entregando a Dios, Dios cómo me va a bendecir, Dios cómo me va a usar mi vida, entregaré, agradeciendo a Dios. Aquí, si agradó Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de las predicaciones, hermanos. Como ese predicar es locura, era locura. ¿Qué quiere decir? Locos. No cualquier persona puede transmitir. No cualquier persona puede entregar su vida, era locura. Lo que entendió bien era, ¿sí? Ellos puedan llevar el evangelio, luego pueden llevar el evangelio. Ellos contagiando, transmitiendo como Ana era. Dios es todo porque usted viviendo esa vida es solamente llenar, beber, comer, disfrutar, ese nada es. Entregamos Dios, viviremos para el evangelio. Locura. Pero los que oye, entiende bien, contagiando esa felicidad, ese amor de Dios, pueden llevar continuamente a otras personas. Eso transmitiendo, predicando, 100 personas predicando, 100 personas todos hacia esa vida llevando. No, hermanos. Aquí en nuestra iglesia muchos hermanos han escuchado el evangelio. Dicen, gracias a Dios, soy salvos, no tengo pecado. Gracias, soy hijo de Dios. Pero no todos viven como Ana. No todos viven. Ese predica locura, hermanos. Dedica su vida otra vez, comer, beber, disfrutar. Esa vida llevas. No entendieron. 100 personas predica, 100 personas invierte, 100 personas vive. Dios es mi Dios. No. De ahí, alguien contagiado entendió. Solo Dios puede satisfacer. Solo Dios es mi dueño. Solo Dios me puede dar. Luego Dios, entregando su vida, vive. ¿Qué vida lleva? Locura de predicación, hermanos. Llevándose el evangelio
Ana entregó, único hijo Samuel entregó. ¿A quién entregó? Dios se entregó. Estaba feliz, contentos, comiendo, bebiendo. Sabía que Dios es mi satisfacción, Dios es mi esperanza. Después Dios ha dado más hijos. ¿Cuántos hijos dio más, hermanos? Ay, Ana me entregó único hijo Samuel. Ay, qué bien. Ella me entendió. ¿Sí? Para ella es Dios todo eso. Yo entregaré más hijos. ¿Cuántos hijos entregó? ¿Cuántos hijos? ¿O cómo sabe? Ya 3 hijos. Luego, ¿cuántas hijas? ¿O cómo sabe? Sí, ya 2 hijas más. En nuestro Dios es, hermanos, después de recibir la salvación, muchos dedican beber, comer, tener, disfrutar. En esa vida no hay esperanzas, hermanos. Solo Dios, ¿sí? Cuando está con nosotros, viviendo para el Evangelio. Entonces esta mañana, ¿no? Hasta aquí nosotros compartimos y terminamos orando, terminaremos. Dios Padre, ese tiempo es por no saber el corazón de Dios, como tantas personas están sufriendo, luego mucha angustia es. Dios Padre, aquí a través de Ana podía escuchar, conocer como nuestro Dios. Dios quiere ayudar, quiere salvarnos, pero ya nosotros, lejos de Dios, sin saber el corazón de Dios, hemos vivido. Bastante sufríamos, pero esta mañana escuchando, ¿verdad? Solo Dios puede llenar en nuestro corazón, confiando, luego recibiendo la palabra de Dios. Entre este mundo viviendo, llega tantas dificultades, situaciones. Como también entre matrimonio, también sin saber el corazón de maridos, de esposa, de los hijos. Solo imaginándose, soy solos, mucha soledad, no tiene interés de mí. Luego, ahí sí solos cerrando, viviendo, pero en realidad conversando, conociendo el corazón de maridos. Corazón de mi esposa, de mis hijos, puede ver, tiene mucho amor, tiene mucho interés. Tal vez por este amor, ese interés, peleando, discutiendo, exhortándose. Pero cuando conociendo el corazón verdadero, no va a haber más exhortaciones, no va a haber más, ¿sí?, lucha y peleas, defectos. Como esta mañana escuchando Dios, enviando su Hijo Jesucristo, nos salvó, nos amó. Recibiendo ese gran amor del Señor Jesucristo, nosotros queremos vivir para el Señor. Aunque nada es mi vida, aunque nada es mi cuerpo, entregando a todo Dios. Queremos servir Dios aceptando. Bendice a todos los hermanos. Esta mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hasta aquí terminamos. Gracias por la palabra de esta mañana. Y ahora tenemos antes de finalizar el culto dominical, vamos a tener los anuncios. Como primer anuncio tenemos, el 24 de mayo tendremos el CLF sudamericano con el pastor Oxopar. Espero que todos puedan tomar apuntes. Este 24 de mayo tendremos el CLF sudamericano con el pastor Oxopar. Esto a partir de las 7 de la noche. Esperamos que todos los hermanos puedan invitar a sus amigos, familiares, no solamente líderes de una congregación, sino aprovechando para que su familiar, que su amigo pueda escuchar
esta conferencia con el pastor Oxupar. También tenemos otro anuncio. El 10 de junio tendremos la cuarta conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Oxupar. El 10 de junio tendremos la cuarta conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Oxupar. Esperamos que todos los hermanos puedan agendar su tiempo para este evento tan importante que tenemos aquí en Bolivia. Verdaderamente Dios está trabajando bastante con este tema del régimen penitenciario. Así que el 10 de junio tendremos la cuarta conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Oxupar. Otro anuncio, tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar de lunes a viernes en 2 horarios, de 7 de la mañana como primer turno y a las 9 de la noche como el segundo horario. Sí, esto es estudio acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cualquiera de ustedes que tenga el interés de aprender más acerca del libro de los Hechos, juntamente con el pastor Oxupar pueda aprender este tema. Todos los días de lunes a viernes, de 7 de la mañana y el otro horario a las 9 de la noche. Otro anuncio, el culto de la tarde tendremos a las 6:30 de la noche. Todos los hermanos puedan participar en este culto de la tarde. Hoy a las 6:30 de la tarde comenzaremos con el culto vespertino. Y también tenemos otro anuncio, invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también puedan escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online. También tenemos la radio satelital a través del satélite Tupac Katari. Cualquiera de ustedes puedan escuchar de una y otra manera. La misión está tratando de que los hermanos puedan escuchar de diferentes formas la palabra de Dios. También tenemos nuestros cultos en las traducciones en Aymara y Quechua. Cualquiera de los hermanos que les gusta hablar el Aymara o el Quechua, libremente puede visitar nuestra página en Facebook como Iglesia Buena Nueva La Paz. Tenemos las traducciones en Aymara y Quechua. También tenemos en la página de Misión Buenas Nuevas Bolivia las traducciones en Aymara y Quechua. Otro anuncio tenemos. Los hermanos que tengan el agradecimiento dentro de su corazón, libremente puede hacer su ofrenda a través del depósito bancario. Entonces, ya que este tiempo casi los hermanos no pueden visitar la iglesia, pero en su corazón tiene el agradecimiento a Dios para apoyar a la misión, libremente puede hacer su depósito bancario al número de cuenta 1163648840. Como ven en pantalla, el 1163648840. Esto está a nombre del diácono Jorge Parrado. ¿Sí? Los hermanos libremente pueden hacer su depósito o también visitar directamente la Iglesia Buenas Nuevas aquí en La Paz, en la zona de Purapura. Agradecemos a todos los hermanos. Terminando el culto tendremos las reuniones grupales normal, casados, casadas, jóvenes, estudiantes, y todos puedan reunirse libremente con su guía. Muchas gracias y nos vemos a la tarde y que Dios les acompañe. Muchas gracias y hasta luego.